Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a orar antes de empezar. Allí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos. Que le demos gracias a Dios porque nos permite ya estar aquí en su casa con un corazón atento y dispuesto a escuchar el mensaje y la palabra que tiene para su iglesia. Deseo que esta palabra sea de grande bendición para cada uno de nosotros, que no la olvidemos, que la atesoremos, que la obedezcamos, que la podamos poner en práctica, vivirla y también compartirla con aquellos que la necesitan. Señor, yo te pido que nos acompañes durante este tiempo, que tu presencia esté con nosotros, pero lo que más deseo es que cumplamos con el propósito que tú has marcado para este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ocupen su lugar, por favor. El mensaje que hoy tiene Dios para su iglesia es la parte de permanecer, estar y persistir. Son sinónimos. La palabra clave va a ser permanecer en Cristo. ¿Qué debemos hacer para permanecer en Cristo? ¿Cómo tenemos que conducirnos? ¿De qué manera tenemos que dirigirnos? Lo primero que tenemos que hacer es no confiar en nuestras propias fuerzas. No dependas de tu propio entendimiento. Haz a un lado la parte de la autosuficiencia, la parte de la apatía, la soberbia y la arrogancia. Tenemos que hacer a un lado todo esto. Permanecer significa permanecer, mantenerse en una manera de vivir o de ser. Para los creyentes, el permanecer va a ser vivir en una estrecha comunión con Cristo. A su mente quiero que traigan a un deportista, el que ustedes siguen, les gusta cómo realiza el deporte que hace, son futbolista, basquetbolista, boxeador, gimnasta, el que ustedes quieran. Piensen en esta persona. Para este deportista, el llegar a la cima o a la cumbre del deporte donde él se desarrolla, sin duda no fue fácil. Llegar a obtener un primer lugar, el ganar una competencia, no fue fácil. Requiere de entrega, disciplina, esfuerzo. Pero hay quienes dicen que no solamente no es el propósito llegar, el propósito, o lo más importante, también es permanecer. Y aquí es la parte que hoy, en esta noche quiero que platiquemos, que estudiemos y meditemos. Para permanecer, a un atleta cuando lo entrevistan, lo que el atleta dice es que lo primero que tengo que hacer es llevar un tipo de vida sana, una vida
saludable. Un atleta que tiene y quiere permanecer, tiene la convicción de ser alguien de alto rendimiento y es una persona que no, por lo regular no fuma, no ingiere bebidas alcohólicas, algún otro tipo de sustancias prohibidas, no se desvela, por lo regular es celoso de sus horas de descanso. Es muy raro que un atleta que al siguiente día tiene una competición muy importante, una noche antes duerma pocas horas. Lleva una alimentación balanceada, lleva un régimen que muchas veces es establecido por un nutriólogo, donde el nutriólogo le dice al atleta cuál es la porción, la cantidad y tipo de alimentación a los cuales él puede ingerir, ya sea mediante proteínas, carbohidratos, vegetales, frutas, verduras, algunas semillas, qué tipo de líquidos, ¿sí? También dedica horas para entrenar. Cuando viene una competencia, cuando viene un partido muy importante, algún torneo, el atleta se prepara, porque ya tiene un nivel, pero quiere seguir manteniendo ese nivel. Tiene sesiones de entrenamiento durante el día, durante la tarde, 3, 4 horas, aparte de sesiones de gimnasio, cardio. Todo esto, ¿por qué? Porque el atleta se sigue preparando, porque quiere permanecer al nivel en el cual está. Algunos atletas también estudian la parte de si es una competencia contra otro rival, contra otro equipo, estudian cuáles son las debilidades del equipo, cuáles son los puntos a favor que ellos puedan tener. De manera general, todo lo hace porque quiere permanecer en un muy buen nivel, porque quiere rendir al máximo, porque no se quiere estancar, porque tiene un compromiso. También tiene la parte del atleta de que, como todo, tiene derecho a descansar, tiene que cumplir con sus horas de descanso, de sueño, para así recuperar la energía y las fuerzas necesarias para que al siguiente día pueda volver de nuevo a la actividad que él necesita. El atleta que quiere permanecer tiene que ser una persona disciplinada. El atleta al que se entrevistaba decía que hay días que simplemente no tiene la motivación, las ganas, la energía de salir a entrenar. Simplemente hoy no amanecí con el deseo ni la motivación. Sin embargo, el atleta decía que la constancia, esa clave, el ser constante, y que a pesar de tal vez sentirse desmotivado y levantarse y salir a entrenar, esa acción lo llevó a poder obtener el propósito que él buscaba. La constancia, la disciplina, el esfuerzo lo han llevado a permanecer y a mantener el nivel que él desea para seguir dando esa competencia en el equipo o con los demás rivales. Una parte que yo me preguntaba era, ¿por qué muchos de nosotros no permanecemos? ¿Por qué nos cuesta permanecer? Yo creo que muchos de nosotros estábamos contentos, alegres el día que el grupo de personas se bautizaron, un grupo de 17 personas. Nunca a manera de crítica ni de juicio, pero mi pregunta era, ¿cuántos de ellos van a permanecer? ¿Cuántos de ellos los podremos ver en 1 año, 2, 4, 5, 6, sirviendo, teniendo un ministerio, predicando la palabra, entregados a Dios como adoradores? ¿Cuántos permanecerán? Entonces la pregunta era, ¿qué tenemos que hacer para permanecer? No vengo a darte una lista de los 10 puntos a seguir para permanecer en Cristo, para nada, ¿no? Pero esa era mi inquietud porque
a pesar de que tal vez no lleve tanto tiempo en el Evangelio, he visto gente que se ha bautizado, gente que ha servido a Dios, gente que ha tenido un ministerio respaldado de parte de Dios, y hoy al día de hoy, no están en la iglesia. Y lo más triste, o lo que más debe de preocuparnos, es que solamente, no es que ya no estén en la iglesia, es que están completamente apartados de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento decidieron alejarse o ya no seguir? ¿Por qué desistieron? Y lo primero que Dios me mostraba es lo que hablábamos al principio. Confías en tus propias fuerzas y en tu propio entendimiento. Y eso es uno de los mayores errores. Y la palabra en 1 Corintios 10:12 dice así, y esto aplica para todos, para aquellos que van empezando, como tanto para quienes llevan años en el Evangelio. 1 Corintios 10:12 dice así, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Eso es lo primero. Iglesia, no te confíes. No te confíes, iglesia. Punto siguiente. Para permanecer, sin duda, es importante conocerlo. Es importante conocer a Cristo, buscarlo. Creemos o tenemos la idea que por venir martes, miércoles, domingo, lo conocemos. Creemos que con eso es suficiente, que con eso basta. No, iglesia. El conocerlo es buscar de manera constante y continua su presencia. Y esto solo lo vamos a lograr si tenemos intimidad con Él. No te confíes, es necesario que lo conozcas. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 4, la palabra de Dios dice así. Un punto es conocerlo, pero la palabra nos habla y nos dice lo siguiente. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Hay quienes dicen, yo conozco a Dios, sé cómo es, sé cómo se mueve, cómo me trata, cómo me habla, lo conozco de diversas formas, yo lo declaro. La pregunta es, ¿lo obedeces? Si realmente lo estamos obedeciendo, entonces sí lo conocemos. De lo contrario, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Wow. Otro punto, Colosenses 3:5. Para permanecer, ¿qué tenemos que hacer? Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Dios con cada uno de nosotros trabaja de una manera particular y personal, pero estoy seguro que hay algo que al día de hoy, todavía de manera terrenal, te sigue acechando, que todavía tiene un control dentro de ti. Haz morir ese tipo de cosas. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Aléjate de todo eso que te tiene acorralado. El ejemplo tal vez más práctico y más sencillo, lo tenemos en Juan 15, 4 y 7. Jesús hablando de la vid verdadera.
Versículo 4, la palabra de Dios dice, aquí viene la instrucción, es lo primero que debemos de hacer. Permanezcan en mí, y la promesa es, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Jesús nos dice, ciertamente, yo soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, iglesia, no pueden hacer nada. Y cuando se refiere a nada, iglesia, es nada, es tajante la palabra. Una consecuencia, el que no permanece en mí, dice el versículo 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quiera y les será concedido. Las ramas somos todos los seguidores de Cristo. Las ramas que llegan a ser fructíferas son los verdaderos creyentes, los que realmente hicieron un compromiso o han hecho un compromiso delante de Dios. Las que no tienen fruto simplemente son ramas que hicieron un compromiso de manera superficial. Y Jesús también nos habla en esta parte de dos acciones, podar y cortar. Aquellas personas que han decidido permanecer y que están dando fruto, tendrán que ser podadas, tendrán que ser procesadas, tendrán que ser podadas, porque lo que Él quiere es un mayor fruto. Quiere que crezcas, quiere que madures, que cada día ese fruto sea mejor, de mayor calidad. Las que tienen que ser cortadas, simplemente, incluso tienen que ser cortadas, porque puede llegar el momento en que pueden llegar a contaminar a las demás ramas. ¿De qué tipo de rama quieres ser? ¿Aquella que está dando fruto? ¿O aquella que se ha permanecido sin fruto, pero que en algún momento se secará? Será una rama inútil y que terminará siendo cortada. ¿Cómo quieres permanecer? Sabemos que Dios es fiel, que nunca te deja ni te dejará, pero hoy también requiere de ti y de mí que seamos fieles, que no solamente se trata de que Él sea fiel, también Dios necesita que tú seas fiel, que seas fiel a cada enseñanza que se te ha vertido desde el principio, a cada palabra que se te ha mostrado, a cada instrucción que se te ha dado, a cada instrucción que se te ha vertido, que se ha predicado. En 1 de Juan 2:24 la palabra de Dios dice así: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Son algunos puntos que hoy la palabra de Dios está tratando. Yo sé que de manera personal
con cada uno de manera distinta. Pero ya se nos dijo, ¿quieres permanecer? Tienes que conocerme. No basta con conocerme, tienes que obedecerme. No basta, es importante la obediencia, pero también tienes que serme fiel. ¿Quieres permanecer? Tienes que alejarte del mal camino. Tienes que alejarte de amistades, relaciones, personas, influencias que no son buenas para nosotros, amistades que en lugar de llevarte a Dios, pueden ser una piedra de tropiezo y lo que hacen o lo que harán es irte alejando, desviándote, llevándote a que ya no estés en Dios. Ten cuidado, tengamos cuidado con quién nos estamos relacionando, de qué manera lo estamos haciendo. En el Salmo 119, versículos 101 y 102, la palabra dice, me negué a andar por cualquier mal camino. 119, 101 y 102. Me negué a andar por cualquier mal camino. ¿Cuál fue el beneficio de negarte a andar por ese mal camino? A fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Iglesia, si hay un lugar, y no porque yo sea de casa, donde se les ha enseñado bien, se les ha instruido la palabra de manera pura, es aquí. Cada siervo de Dios que viene, predica, habla, créame que es una palabra que viene directamente del corazón de Dios. Iglesia, se nos ha enseñado bien la palabra. Atesórala para que te ayude a alejarte de ese mal camino. Esta parte o el siguiente punto es en lo personal, ser disciplinado. Que Dios nos discipline. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la disciplina de Dios? ¿A quién me puede decir, a mí me encanta que Dios me discipline? ¡Wow! Lo amo. No es fácil, pero sin embargo es necesario si quieres permanecer. En algún momento Dios va a tener que disciplinarte. Y sabes, cuando ese momento llegue, tal vez no sea fácil, pero es algo muy hermoso lo que dice su palabra cuando Dios nos disciplina. Hebreos 12, del 6 al 8, habla sobre la disciplina. La palabra dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Si Dios te está disciplinando, ¿qué crees? Él es su hijo. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Esto es lo que debería preocuparnos. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Acepta la disciplina cuando venga de parte de Dios. El capítulo 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Regresémonos un poco al atleta. Si el atleta no fuera disciplinado, no escuchara las indicaciones del entrenador, los consejos,
las instrucciones. ¿Qué creen que pasaría con ese atleta? Fracasaría, una derrota contundente, criticado tal vez por sus demás compañeros. Si lo vemos así, sería burla tal vez de sus demás competidores, por no aceptar la disciplina o por no hacer lo que el entrenador le pedía. Una pequeña reflexión hablando de disciplina, dice, ¿quién ama más a su hijo? ¿El padre que le permite hacer todo lo que quiera, pero sabemos que le va a causar un daño? ¿O el que lo corrige para ayudarlo a aprender lo que es correcto? Vamos a aprender lo que es correcto, iglesia. Es el deseo de parte de Dios. ¿Sí? No será muy agradable ser disciplinado, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Aléjate de toda necedad. No seamos necios, no seamos tercos. Proverbios 15:21, la palabra dice así: la necedad alegra a los que le falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Sensato, ¿qué significa? Que tiene buen juicio, que es maduro y que es prudente. ¿Quieres permanecer? Mantente con un buen juicio. Siempre sé prudente. Sé maduro en las decisiones que tengas que tomar. La persona sensata, el creyente que es sensato, sabe perfectamente cuál es el camino que debe seguir. Sabe cuáles son las decisiones que debe tomar. Seamos una iglesia sensata. Un punto más. Josué 1:8, medita en la palabra. Medita, la palabra dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, así como el atleta entrena mañana y tarde, tú medita en la palabra de día y de noche. Iglesia, si lo puedes hacer mañana y tarde y noche, mejor aún. Pero la instrucción es clara. La invitación no te dice, medita solamente los días que te toquen predicar. Perdóname, Señor. Medita el día que te toca llevar la oración. Medita el día que vas a la iglesia. No, medita constantemente. Hazlo de día y de noche. Y sabes, no solamente se trata de meditar. Una indicación más que se nos vuelve a repetir. Medita en el día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. No es obedecer solamente lo que tú quieres, no es obedecer lo que te conviene a ti, no es obedecer lo que tú crees que es mejor, no es obedecer porque te va a favorecer. Tienes que obedecerlo todo. Solo entonces prosperarás y te irá bien en lo que hagas. Meditemos en la palabra, día y noche. Otra indicación más, que a veces nos llega a alejarnos y a no permanecer, es cuando nos podemos encontrar en dos polos diferentes. El primero es cuando hay abundancia, cuando hay éxito, cuando hay prosperidad, cuando hay salud. Somos a veces tan superficiales que creemos que lo que tenemos es gracias a nuestro propio esfuerzo. Y eso, sin darnos cuenta, nos lleva a hacer a un lado a Dios.
nuestra fe se empieza a debilitar. Porque humanamente a veces pensamos, todo está bien, no me hace absolutamente falta nada, lo tengo todo. El otro extremo es cuando estás en una situación totalmente contraria y nos preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Dios no está conmigo? ¿No escucha mis oraciones o mi clamor? ¿Y qué pasa? La fe se va quebrando, se va debilitando. Es importante que para poder permanecer, tu fe y mi fe permanezca, sea inquebrantable ante lo que venga, en la situación que te encuentres. Hebreos 11:6 nos lo viene a decir. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién no quiere agradar a Dios? Todo el que desea acercarse a Dios, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Para permanecer, es necesario que nuestra fe sea inquebrantable, que nuestra fe sea sólida, que nuestra fe sea inamovible. Siguiente punto. Para permanecer, tenemos que orar. En Tesalonicenses 5:17, el mensaje es muy directo y muy claro. Nunca dejen de orar. Nunca. La indicación es nunca. Aquí no se te dice, hoy sí, ora, mañana no, pasado mañana sí, el siguiente día tal vez. Es nunca dejes de orar. Nunca. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué a veces cedemos más ante la carne? Nunca dejes de orar. ¿Sabes por qué es bueno no dejar de orar? Para no ceder a la tentación. Ora, porque muchas veces mi espíritu está dispuesto, pero nuestro cuerpo es débil. Oremos. Hagamos un resumen. Y lo que hoy Dios nos está indicando o pidiendo no es difícil, iglesia. Acércate, vamos a conocerlo, vamos a obedecerle, vamos a serle fiel. Vamos a meditar en la palabra, vamos a orar. No dejemos de hacerlo. Un punto más es temor a Dios. Si quieres permanecer, es importante temer a Dios. Y el temor a Dios es tenerle respeto. Sí, una reverencia. Tener muy presente quién es ese Dios que te ha sustentado, ese Dios que te cuida, que te protege, que te preocupa, que te procura, ese Dios que nunca te ha dejado. ¿Sabes por qué es importante tener temor a Dios? En Proverbios 19:23, la palabra nos lo viene a confirmar de esta manera. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor conduce a la vida. Sabemos quién es la vida. Da seguridad y protección contra cualquier daño. Vamos a temer a Dios, iglesia. Un punto más. Con esto no quiero decirle que son los 10 puntos a seguir para permanecer en Cristo. Yo sé que el Espíritu de Dios de manera personal va a tratar con cada uno de ustedes y te va a decir, Olguita, tienes que cambiar esto. Jonis, tienes que esforzarse más en esto. Erika, vas bien, pero yo sé que puedes dar todavía un extra. Dios va a hablar de manera particular en cada uno y yo espero que lo haga. Un punto que también es muy importante, para permanecer en Dios, debemos de llevar una vida
en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. La palabra dice, por lo tanto, nuevamente el recordatorio, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Todo aquel que se niega a vivir en santidad, que no acepta estas reglas, iglesia, no obedeces una enseñanza que venga de parte del hombre. Quiero decirte que si no estamos dispuestos a vivir en santidad, a quien estamos rechazando es a Dios. Este punto yo creo que sería como el fundamental, el que tendría que aplicar como base, porque si lo aplicamos, creo que los puntos anteriores en los cuales meditábamos, los vamos a hacer sin ningún problema. ¿Este punto cuál es? Iglesia, cuando tú amas a alguien, cuando estás enamorado de esa persona, haces absolutamente todo por esta persona. ¿Por qué? Porque la quieres agradar, porque la quieres conquistar, porque la quieres hacer muy feliz. Sacrificas lo que menos te imaginas. A veces no te importa si te tienes que levantar temprano para ir y estar con esa persona unos cuantos minutos. Cuando amas a esa persona, te entregas por completo. Quieres demostrarle cuánto la amas. Y como les decía, si realmente, o no creo, si realmente, si la amamos tanto como decimos, vamos a hacer absolutamente todo. Entonces la indicación es, ama a Dios. ¿Quieres permanecer? Ama a Dios. Si lo amas, el obedecerlo, el meditar, el orar, no será una carga, no será un peso, no será un mandato. Si realmente lo amas, hazlo. Su palabra en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando realmente estás entregado en amor, lo vas a hacer, porque quieres permanecer con esa persona para siempre. Porque él o ella, haciendo una figura, satisface absolutamente todo para ti. Si amas a Dios, por supuesto que vas a permanecer. Si amas a Dios, te vas a entregar. Si amas a Dios, vas a permanecer. Si amas a Dios, te vas a esforzar. Si amas a Dios, aceptarás la disciplina que vendrá de parte de Él cuando tenga que llegar. Cuando tú amas tanto a una persona, confías plenamente en ella. Hay un dicho que dices, yo meto las manos al fuego por ella, porque sabes quién es, confías. Una indicación más es, confía en Dios, no dejes de confiar en Dios, nunca dudes de Dios, porque a veces de una manera tan sutil, cuando algo nos hace dudar de Dios, entra en nuestro corazón, se arraiga y eso poco a poco nos va enfriando, nos va apartando, nos va alejando, nos va separando. Algo tan sencillo como es la desconfianza. Confiemos en Dios. Sin duda el permanecer en Cristo como sus hijos va a ser la mejor decisión que podemos tomar. Sí, la disciplina va a llegar, inevitable. Si eres una rama que está dando fruto, tendrás que ser podado para seguir creciendo y dar un mayor fruto aún.
Pero ¿sabes? Esta es la parte que también quiero que analicemos, que meditemos. Tal vez es muy sencillo, pero dice, alejados de Dios, simplemente no podremos hacer nada. Alejados de Él es como llevar un rumbo sin dirección. Es como si un barco fuera un naufragio. Alejados de Dios, nuestros esfuerzos serán infructuosos. Ámalo, iglesia, con pasión, que tu fe se fortalezca. No dejes de confiar en Él. Si podemos trabajar todas estas acciones en conjunto, el resultado será como el de aquel atleta que se esforzó, que se disciplinó, que trabajó, que sacrificó horas por entrenar, pero consiguió el objetivo. Si nosotros como hijos de Dios obedecemos lo que hoy Dios nos viene a hablar, vamos a conseguir el objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo vamos a conseguir, no vamos a perdernos. 4 consecuencias muy simples si te alejas y no permaneces en Dios. La primera de ellas, Salmo 119, 21. Para aquellos que todavía dicen, esta palabra será para mí. No, yo creo que no pasa nada si me alejo de Dios. Yo creo que Dios en su misericordia, en su amor, si me voy, me perdona y regreso como si nada. Muchos han ido, iglesia, y ya no han regresado. ¿Y sabes cuál es lo que debemos tener presente? Son las consecuencias del apartarnos, del alejarnos, del distanciarnos, de no permanecer. La primera es esta: tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandatos son malditos. La siguiente, Juan 3:18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Maldición, condenación, son algunas de las consecuencias. Una más. Cuando aún te aferras a tu pecado, a eso que te tiene controlado y que te gobierna, cuando tu naturaleza, mi naturaleza pecaminosa, me domina, Romanos 8, 7 y 8, en la primera parte es muy clara. Dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Maldición, condenación, enemistad con Dios y desagradar a Dios. Yo creo que como iglesia nadie quiere esto. La última, en Santiago 1, 14 y 15, la tentación, Santiago 1, 14 y 15, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Condenación, maldición, enemistad con Dios y una muerte eterna. Solamente son 4 de más que puede y hay. Si no decides permanecer el día de hoy, si has dudado, si te sientes alejado, acércate, ora, medita. El enemigo es muy astuto y él no va a descansar. Trabaja día y noche. Conoce de una manera tan perfecta
cuáles son cada una de nuestras debilidades. Las conoce de una manera perfecta y te seduce de una manera tan sutil que te puede presentar algo que a tus ojos puede parecer bueno, pero si no tenemos discernimiento, eso que en teoría podría parecer bueno, probablemente ni siquiera viene de parte de Dios, sino es el enemigo que te lo está presentando. Un testimonio corto que me pasó a mí, el trabajo. Por algunos años yo decidía trabajar martes y miércoles. Abría, trabajaba, llegaba al trabajo, le daba gracias a Dios, me sentía bendecido, pero sabes que el enfocarme y el priorizar en mi trabajo me llevó a distanciarme, a apartarme, en algún momento a enfriarme. El enemigo fue sutil, supo por dónde llegar. Para mí parecía algo bueno, pero no lo era, iglesia. Es importante estar siempre atentos y que en oración, día a día, pidamos que renueve nuestro entendimiento, que nos brinde un mayor discernimiento. Las consecuencias son graves, son fatales si nos alejamos de parte de Dios. Pero si realmente queremos permanecer, vamos a esforzarnos. Seamos valientes, hay que estar preparados ante los ataques que van a llegar. El enemigo no se va a detener. Alerta, mantente firme, mantén una comunión muy estrecha con el Padre. No dejemos de tener intimidad con Él. Hazlo. En verdad deseo que esta palabra que hoy ha sido vertida a cada uno de ustedes, la atesoremos y no la olvidemos. El permanecer en Cristo es la mejor decisión que puedes tomar para ti, para tu familia, para tus hijos. El permanecer en Cristo es algo maravilloso. Es lo mejor que podemos tener. Si hemos decidido permanecer, sigámonos esforzando. No llegues a confiarte, porque cuando menos lo esperamos, podemos llegar a caer y tropezar y apartarnos de Él. Vamos a orar, iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo te doy gracias por el mensaje que hoy has venido a hablar a tu iglesia. Permanecer, estar y persistir es la enseñanza que hoy nos quieres dar. Sé que tu palabra siempre nos alienta, sé que tu palabra nos anima, sé que tu palabra es preventiva, porque tú sabes lo que ha de venir. Y sé que ante lo que pasemos, hoy nos dices, permanece, quédate firme, persiste, ora, medita, sé obediente, no dejes de buscar mi presencia, conóceme. Quiero que seas fiel a las enseñanzas que día a día te doy. Confía en Dios. Llevemos una vida en santidad. Seamos santos, porque Él es santo. Aléjate del mal camino. Las consecuencias que podemos tener si no nos damos cuenta y nos apartamos son graves. Y yo no quiero eso, ni para mí, ni para mi esposa, ni para mi hijo, ni para ninguno de mis hermanos en Cristo. En verdad, yo te pido, Señor,
que hoy cada corazón que ha dispuesto a escuchar tu palabra de manera presencial o a través de un dispositivo, les ayudes, los fortalezcas para que podamos permanecer, estar y persistir en Cristo. Eso es lo que deseo y eso es lo que anhelo. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, siempre nos dirija, nos instruya, nos muestre y nos diga, nos aconseje qué tenemos que hacer para seguir permaneciendo. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.